Voy a hablarles un poco sobre las constelaciones familiares y hacer algunas explicaciones sobre de qué se trata y cuáles son sus diferentes formas de aplicación. Eh, Cuando hablamos de constelaciones familiares hablamos de un proceso, hablamos de un método, hablamos de una técnica que se puede aplicar cuando nosotros requerimos trabajar algo que no logramos comprender, no logramos entender y que necesitamos o deseamos adquirir esa sensación de tranquilidad. A veces tenemos la sensación de que hay algo que influye sobre nosotros y que no podemos mejorarlo, ni entenderlo, ni comprenderlo, pero que está ahí. Y eso puede ser algo que nosotros hemos adquirido a través de nuestra crianza, a través de nuestro crecimiento, por la narrativa y las historias de nuestros padres y nuestras familias. Digamos que las constelaciones surgen desde ahí, desde ese espacio en donde se abre la manera o una manera de cómo darle orden a todas estas situaciones, e incluso diría yo que una de las cosas más importantes es comprender si yo estoy implicado en alguna clase de dinámica o de repetición o lealtad a mi sistema familiar, especialmente en esas situaciones que son como dolorosas o difíciles o que hacen un poco complicada la vida. Entonces, las constelaciones nos ayudan muchísimo a poder detectar esas dinámicas y nos da la posibilidad de cómo de manera consciente poder dejar de repetir esto o renunciar de alguna manera a esas lealtades o a esas dinámicas familiares. Realmente el tema es bastante profundo, pero cuando estás frente a un constelador, cuando estás frente a una persona formada y capacitada en este proceso, pues te va a guiar, te va a apoyar a encontrar ese tema, a encontrar la relación que existe entre lo que sea que haya sucedido y entre lo que esté pasando hoy, que es como consecuencia de esas situaciones que no me doy cuenta. Yo quiero ser honesto en algo y es que no podemos atribuirle al pasado y a los ancestros y a nuestras generaciones que por ellos nos está pasando algo. Realmente no es que por ellos nos pasa algo. Es como nosotros desde el inconsciente colectivo y desde nuestra infancia, desde ese amor infantil, de alguna forma sin que lo recordemos, quisimos repetir la historia, quisimos pertenecer sin importar si era a través del dolor o a través del sufrimiento. Entonces, realmente lo podemos resolver porque en el fondo fuimos nosotros, consciente o inconscientemente, que decidimos pertenecer a este sistema. Voy a explicarles algunas maneras de cómo se hace, ¿sí? Para que les quede más claro y ustedes decidan si quieren acceder a esta clase de proceso, decidan cuál sería la técnica más adecuada a la que ustedes podrían acceder. Y para entrar un poco en el tema, las constelaciones se pueden hacer de dos maneras, digamos dos medios, dos formas, y es hacerlo presencial o hacerlo de manera virtual. Las dos funcionan muy bien. Ya el recurso que tenga la persona que trabaja de manera virtual, los recursos que tenga, cómo puede apoyar a la persona a generar el espacio para generar ese movimiento sistémico, pues es lo que hace que sea bastante efectivo. Así que les voy a mostrar unos métodos para que entiendan más o menos cómo, en esencia, cómo funcionan las constelaciones familiares. Una de las prácticas más conocidas en constelaciones son las prácticas grupales presenciales, donde trabajamos casos individuales y los demás participan como representantes de las situaciones que el constelado necesita entender, comprender, organizar o sanar. Se hace con una convocatoria, lo hacemos llamando con anticipación y llenamos el cupo que se requiere y trabajamos, en este caso, trabajamos 4 horas donde analizamos 4 constelaciones. Esta es una de las prácticas más conocidas en constelaciones familiares. Como les decía, esta es una de las prácticas más comunes. Hay ocasiones en que hay personas que quieren trabajar de manera personal.
solo ellos. Entonces ya trabajamos constelaciones individuales. En el caso de las constelaciones presenciales, entonces ya tenemos unas plataformas y unos recursos para que podamos hacer esas constelaciones. Sin embargo, pues como les decía, es muy importante el encuadrarle el tema y encontrarle el asunto de fondo que nos lleve a poder sacarle el mejor provecho a una constelación. Así que esta es la parte grupal. Ahora la parte individual se puede hacer virtual o se puede hacer presencial. En los dos casos se trabaja de la misma manera, con la misma confidencialidad y se utilizan los mismos recursos. Voy a explicarles aquí dos recursos que utilizamos, que quizá también son como los más comunes. Hay muchas maneras de cómo hacerlo, pero digamos que estos son los más comunes. Estos son los que les voy a explicar en la siguiente parte, cómo lo podemos hacer presencial, individual o virtual. Ya en las constelaciones individuales utilizamos el recurso, por ejemplo, de las figuras o muñecos que representen precisamente esos aspectos que necesitamos comprender o ver o poner adelante de nosotros o al frente de nosotros para darle un buen lugar, para comprenderlo, para tomarlo. Es un recurso que se utiliza de manera presencial o de manera virtual. Funciona muy bien, lo podemos ver muy claro y podemos tener la capacidad de decisión y de darle un buen lugar a los temas o a las lealtades o dinámicas que podamos tener. Aquí lo importante es tener conciencia de qué es lo que se quiere, qué estoy viendo y qué necesito darle un lugar adecuado para sentirme bien, para que mi conciencia esté tranquila y pueda seguir avanzando hacia mis propios propósitos, hacia mi propio destino, hacia mi futuro elegido. También es muy común utilizar plantillas que se colocan en el piso donde podemos nosotros percibir o sentir cada uno de los aspectos representados para poder saber realmente qué es lo que no estamos comprendiendo o entendiendo y poder darle un orden, organizarlo conscientemente para nuestra tranquilidad. Este recurso es muy interesante, se requiere mucha concentración y que el constelador tenga la capacidad de guiar de manera correcta al constelado. Espero que este corto video les haya podido aclarar un poco sus dudas. Más adelante les voy a ampliar un poco más el tema, de manera más específica de cómo se encuadra un tema o cómo se busca un tema. Sin embargo, estas son las prácticas que tenemos al servicio para poderles apoyar. Cualquiera de ellas funciona a la que tenga acceso, solo que obviamente depende del lugar donde te encuentra la persona que te va a apoyar. En mi caso, entonces si están en la ciudad donde yo resido, pues va a ser más sencillo que puedas asistir a nuestros talleres grupales o individuales presenciales. Si estás en cualquier parte del mundo, lo hacemos a través de este proceso virtual. Pero cualquiera, como les digo, funciona muy bien. Solo es a cuál tienes acceso y a cuál te gustaría más participar o en cuál te gustaría participar. Mi nombre es Manuel Gómez, soy facilitador en constelaciones familiares hace unos 12 años y para mí realmente es algo muy bonito y que tiene un potencial maravilloso para apoyarnos en esas partes o en esos momentos complejos de confusión que en muchas ocasiones realmente tienen que ver con esa programación familiar infantil, no negativa ni positiva, simplemente esa programación que se viene o se hace de manera cultural, repetitiva, como una costumbre, pero que nosotros nos damos cuenta y realmente nos causan experiencias un poco complejas y difíciles. Podemos darle un buen lugar a esto desde el amor, desde la conciencia. Así que quedo apoyándoles en cualquier situación que necesiten al respecto de este espacio y voy entregándoles más información sobre las constelaciones familiares.